Hola, nos encontramos afuera de la Embajada de Chile. La Embajada de Chile tiene como principal función establecer y fortalecer los lazos de amistad entre ambos países a través de acciones e iniciativas establecidas en la agenda bilateral. Pero su primordial acción es cumplir las metas establecidas en el Acuerdo de Asociación Estratégica celebrado entre ambos países, con el fin de establecer estas relaciones diplomáticas de una forma concreta y más segura, así como establecer un buen tratado de libre comercio entre ambos países. México y Chile guardan una estrecha relación histórica que nace a partir de la independencia de ambos estados. En los últimos 200 años ha logrado consolidarse una buena relación diplomática entre ambos países en temas como cultura, economía, política, entre otros. Al mismo tiempo, la Embajada de Chile en México desarrolla una permanente labor de difusión de la imagen y la realidad de Chile, a través de diferentes modalidades, tales como entrevistas, publicaciones especiales en la prensa local y apoyos a la difusión de la labor de chilenos destacados en el ámbito de la cultura, la ciencia y la tecnología, así como de misiones empresariales chilenas que visitan México. La Embajada de Chile se encuentra ubicada en Andrés Bello, número 10, piso 18, edificio Forum, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. La presidenta Michelle Bachelet nombró al ex senador Ricardo Núñez Muñoz como el nuevo embajador de Chile en México en 2014. El nuevo embajador fue presidente del Partido Socialista en 1992, 1998 y 2005. En 1989 fue electo senador de la República por la región de Atacama. Fue reelecto los años 1993, 2001 y 2007. En 1994 formó parte de la directiva de la Cámara Alta, ocupando el cargo de vicepresidente. Muy buenas tardes. Nos encontramos con el embajador Ricardo Núñez Muñoz por parte de la Embajada de Chile. Vamos a hacer una serie de preguntas para la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la carrera de Derecho. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Profesor Ugarte. Bueno, pues primero que nada, pues queremos ofrecerle un cordial saludo y agradecerle por permitirnos hacerle esta entrevista. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, como primera pregunta, queríamos preguntarle sobre su formación académica. Mira. Perdona, pero estoy bastante resfriado. Acabo de volver de Chile y el cambio de temperatura entre México y Chile es abismante. Bueno, yo ingresé a la Universidad de Chile a estudiar Pedagogía en Historia y Geografía. Después me especialicé en Geografía e hice un máster en la Universidad Carolina de Praga, Checoslovaquia, en aquel tiempo. Y volví para estudiar licenciatura en Sociología. Y por lo tanto tengo esta doble titulación de ser profesor de Historia y Geografía, de Educación Política y Cívica, y también de sociólogo. Como sociólogo nunca me especialicé mayormente, me interesó siempre la sociología urbana, que está muy de moda en muchos países, incluyendo México, por el enorme impacto que está provocando el crecimiento exponencial de las ciudades y las dificultades que tiene para que la gente viva mejor en este lugar llamado ciudades, en donde están viviendo casi el 70% de los seres humanos. Okay. Y bueno, respecto al cargo que actualmente ocupa, su formación académica, ¿en qué cree que le haya beneficiado? Bastante, porque lo cierto es que tanto por mi formación política, yo soy militante del Partido Socialista de Chile, Partido de Salvador Allende, desde los 15 años. Y mi formación académica, por otro lado, que me permitió ser profesor de la Universidad de Chile y de otras universidades en Chile, y senador de la República durante 20 años. Eso se ha conjugado positivamente para ejercer mi cargo de embajador, con la seguridad de que tanto mi conocimiento, mi formación y el cariño que siento por México me permiten realizar con la máxima honestidad, tanto política e intelectual, mi tarea de embajador, que es una tarea difícil a veces, pero también extraordinariamente estimulante,
por el hecho de que tanto México como Chile, que tienen una larga tradición histórica de relacionamiento, tienen un rol muy importante que jugar en el mundo complejo y difícil en que estamos viviendo. Ok. Entonces, por su parte, ¿siempre fue de su interés formar parte de estas relaciones internacionales? Bueno, lo cierto es de que durante los 20 años que fui senador de la República en Chile, la mayor parte de esos años lo dediqué especialmente para mejorar las relaciones internacionales de Chile con el mundo internacional. Estoy hablando de 20 años de senador que se reinauguró el Senado de la República en Chile en el año 1990 después que derrotáramos la dictadura de Pinochet. Y Pinochet lo que hizo fue aislar Chile. La imagen que tenía el régimen dictatorial de Pinochet y de los militares, por cierto, hizo que prácticamente Chile se viera como un país que no era confiable frente a la ola democrática que recorría el mundo entero. Lo que hicimos los senadores es exactamente jugar un rol de reposicionar y de reponer la relación de Chile con muchos países del mundo, y particularmente con los países de América Latina. Eso me trajo muchas veces a México. Durante la época de la dictadura, donde se recibimos una gran solidaridad por parte del pueblo y del gobierno mexicano, como después de que recuperáramos la democracia, a dar cuenta de cómo estábamos reconstruyendo la convivencia democrática de los chilenos, de cómo estábamos dando cuenta de los enormes desafíos que teníamos de un país que atravesó durante 17 años por una dictadura cruel y atroz. Eso significó, por lo tanto, que mi condición de senador me sirviera mucho, me ayudara al desarrollo de mis actividades en el plano internacional. Ok. Y bueno, independientemente de las veces que visitó México, ¿cuál fue la diferencia que usted notó al presentarse ya en México como embajador? Bueno, México es un país muy dinámico, un país que cambia, un país que tendrá dificultades, como ustedes las conocen muy bien, pero es un país que es muy dinámico, no solamente por su cantidad, la cantidad de mexicanos, 120, 125 millones de seres humanos, sino porque tiene una economía dinámica, que tiene una situación particularmente compleja con el país del norte, porque es un país latinoamericano que de alguna manera en la historia ha sido una suerte de barrera para impedir la mayor influencia anglosajona en el resto del continente. En fin, porque México siempre cambia, pero además porque tiene una clase política interesante como pocos países de América Latina, porque tiene una élite intelectual de más alto nivel. Desde Carlos Fuentes, digamos, para adelante no hay ningún chileno que no tenga un aprecio muy particular por la literatura mexicana, porque tiene un cine de los mejores de América Latina y del mundo. Entonces es un país dinámico, por lo tanto, que tiene las dificultades propias de un país que tiene tantas contradicciones, tantas desigualdades, en fin, como el resto de América Latina. Tal vez más acentuado porque este es un país importante en el concierto del continente, conjuntamente con Brasil. Pero siempre fue muy atractivo México para Chile. Por algo estuvo aquí Gabriela Mistral en los años 20, conjuntamente con los educadores de la época, como José Vasconcelos, ayudando a instalar, luego de la Revolución Mexicana, una educación que le diera oportunidades a todos los mexicanos de acceder a los más altos niveles de la educación posible, cosa que yo diría que es muy importante en México. Y luego porque Pablo Neruda también sintió México muy cercano. Varios de sus grandes poemas los escribió aquí también, en México. Y porque siempre recibieron, y Salvador Allende aquí recibió una de las manifestaciones populares más espectaculares que se hayan conocido en la historia de Ciudad de México. Entonces la relación de México con Chile ha sido una relación de mucha cercanía a pesar de la lejanía geográfica. Pero en fin, lo que hemos tratado de hacer es de acrecentar esa relación y ojalá que lo haya logrado. Okay. Y bueno, dentro de ese cargo que usted desempeña, ¿qué podría ser lo que más aprecia hacer
ya sea como relación política? Bueno, primero conocer su sistema político. Es un sistema político mexicano marcado por la existencia de un partido durante más de 70 años en el poder, con un sistema político muy complejo, que se pone cada vez más complejo. Es muy atractivo para cualquier estudioso de la ciencia política de América Latina, porque es como justamente con Argentina los países que tienen un sistema político muy particularmente complejo y difícil de a veces entender. Segundo, su sistema educativo. Me gusta que en México haya universidades estatales como las que estudian ustedes, que tienen bastante prestigio en México, prestigio fuera de México. Me gusta su sistema educativo, a pesar de todas las imperfecciones que tiene, tal cual como tiene muchos sistemas educativos en América Latina. Me gusta su arte, me gusta sus manifestaciones de todo tipo que se dan en el arte. México es el país más dinámico en ese sentido que el resto de América Latina. Las exposiciones, los museos, los teatros, las expresiones artísticas, musicales, son de primer nivel y eso es muy atractivo para cualquier latinoamericano. Y me gusta mucho su gente y su culinaria. Su gente es especial, el mexicano es amable, y bueno, su culinaria es única en el mundo. Lo que siempre lamenta uno son los problemas que tienen todos los mexicanos y que lo saben perfectamente bien, que son el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, todo aquello de lo cual puede ser que no sea solamente México el único país que lo padece, pero aquí se nota más, por cierto. Y últimamente mi interés es conocer muy bien cuál es la reacción de México, del ciudadano común, respecto a los desafíos que significa tener a alguien en el país del norte que no tiene mucho cariño por México. Y eso es una situación histórica inédita de México. Porque lo que ocurra con México por parte de las políticas que pretende implementar este señor no van a afectar solamente a México, van a afectar también al resto de América Latina. Por lo tanto, eso lo miro con mucha atención y leo todo las reacciones que hay aquí en México. También trato de escudriñar lo que pasa en Estados Unidos respecto a los temas. Y bueno, ese es un aspecto muy particular, muy específico, muy propio de esta época, que me atrae mucho estudiar como embajador. Bueno, desviándonos un poquito ya de los temas, el Tratado de Libre Comercio que está pactado entre Chile y México, ¿cómo cree que ha beneficiado a ambos países? Lo interesante es que México, el primer país que tuvo un Tratado de Libre Comercio fue con Chile. Él lo tuvo antes que firmar el ICANN. Y Chile fue con el segundo país con el cual tuvo un Tratado de Libre Comercio. Son economías muy distintas, de magnitudes muy diferentes. Sin embargo, en el transcurso de estos 25 años en que ha funcionado este Tratado de Libre Comercio, las inversiones en Chile han aumentado significativamente. Estamos hablando de 8.000 a 3.200 millones de dólares de inversiones de capitales chilenos. Y de capitales mexicanos en Chile estamos bordeando casi los 5.000 millones. El intercambio anual de carácter comercial entre los dos países se ha mantenido, no ha aumentado, por la situación económica que vive la economía mundial, y que afecta particularmente a países como México y también a Chile. Pero se ha mantenido, el intercambio comercial se ha mantenido en una cantidad bastante apreciable, también del orden de los 3.000 millones de dólares. Empresas chilenas hay aquí en México considerables. Para un país pequeño como Chile, 17 millones de habitantes, tenemos empresas grandes que están acá instaladas en México que han logrado ganar un espacio en su mercado interno. Empresas mexicanas en Chile, bastantes, varias. Hasta el club de fútbol. ¿De qué? Un club de fútbol que fue comprado por el grupo Pachuca, se llama, algo así, que se llama Everton, que va a estar en cuarto lugar en Chile, está bien. Y hay jugadores mexicanos, no tanto como chilenos en México, pero sí bastantes jugadores mexicanos jugando en Chile.
y pasando por empresas de los medios de comunicación, como la televisión. El Festival de Viña prácticamente lo organiza las empresas de telecomunicaciones mexicanas. Es famoso por Viña, pero quienes organizan básicamente son empresas mexicanas. Pasando también por otro tipo de empresas que son importadoras de bienes de capitales que son muy importantes en Chile. Empresas de automóviles, de tractores, en fin, que se hacen en México, llegan al mercado de Chile, con lo cual la balanza de pago es muy favorable a México, porque hay mucho mayor valor agregado a los productos mexicanos que llegan a Chile. Bueno, todavía no se firma el acuerdo transpacífico. ¿Qué cree que pueda aportar este acuerdo para México y Chile? Para Chile no es más que la confirmación de una política que ya se implementa desde hace ya más de 20 años de relacionamiento estrecho con los países de Asia, Pacífico. Chile es uno de los fundadores de la PEC, uno de los países que más ha impulsado un relacionamiento estrecho entre su economía con las economías emergentes de Asia. Por lo tanto, Chile puede servir perfectamente de puente para México, para que México y su economía se relacionen más estrechamente con este tipo de economías asiáticas, frente al fracaso del TPP. El TPP es muy difícil que se pueda revertir, el fracaso, digamos, después de la determinación del gobierno norteamericano de desechar todo lo que se había hecho respecto a la posibilidad de establecer en el área del Pacífico un tratado prácticamente de libre comercio con muchos elementos positivos, otros no tanto, pero en general que avanzaban respecto a otros tratados de libre comercio que México y Chile han firmado. Chile ha firmado tratados de libre comercio con más del 78% del PIB mundial. Una economía pequeña como esta, es un éxito que hayamos tenido tantas relaciones. Y con Asia tenemos relaciones de libre comercio con Corea, con Japón, con China, con Malasia, en fin. ¿Qué significa esto? Significa que después de la reunión de Viña del Mar, recientemente realizada, donde estuvo el ministro Guajardo y el ministro de Relaciones Exteriores de México, México se incorpora a esta lógica en la cual están todos los países, particularmente de la ribera del Pacífico, como Perú, como México, como Chile, para estrechar relaciones con los países del Asia. Eso es positivo, por cierto, para México, sobre todo porque la economía mexicana estuvo demasiado orientada solamente al mercado interno de Estados Unidos. Y ahora ha llegado el momento de la diversificación, así se ha escuchado, así es lo lógico que ocurra. Y la experiencia de Chile en eso es muy valiosa, porque Chile tiene muy diversificadas sus exportaciones, lo tiene con Europa, del orden del 30%, con América Latina el 21%, con Asia el 34% de sus productos van a Asia. Nuestro principal socio comercial no es México, es China. El principal socio comercial de Chile es China, que nos compra cobre y nosotros compramos muchas cosas chinas. Todos chinos están en China. Pero bueno, esa experiencia es una experiencia que países como México, en mi opinión, en el futuro tienen que ir adoptándola, porque el mundo es muy dinámico y por lo tanto depender solamente de un determinado mercado sí puede ser valioso en un primer momento, en una primera etapa, pero ya en largo plazo, con sentido estratégico, siendo México un país que es la 15ª, algunos 11ª economía mundial, lo lógico es que tenga una diversificación. Sí, porque el hecho de depender de un solo país en un mal momento, también eso te quiebra. Eso quiebra y eso genera incertidumbre. Sí. Por lo tanto, lo del TPP y la reunión que se hizo con los ministros de Relaciones Exteriores de varios países de Asia Pacífico que asistieron a la reunión de Viña del Mar en Chile, creo que abrió un espacio
de diálogo más estrecho de México con esos países. Okay. Bueno, ya saltándonos de lo económico y comercial a lo cultural, por ejemplo, los eventos que realizan en México, como el que se va a realizar pronto de la Feria de las Culturas Amigas, ¿cree que usted cree que beneficie eso las relaciones entre Chile y México o que acerque más a las poblaciones de ambos países? Yo creo que hay otros eventos que acercan más a Chile y a México, porque lo que se hace aquí en Ciudad de México, este Festival de las Culturas Amigas, es un evento de un carácter muy distinto a cuando se realizan eventos bilaterales. De las culturas amigas vienen de todas partes del mundo. Y voy a ser un poco crítico, pero de repente veo que ese tipo de eventos son más bien de eventos culinarios que sí, más que nada. Nadie le presta atención a lo cultural. La gente lo que va es a comer comida hindú, pakistaní, o comida típicas de Perú, incluso de Chile. Lo cultural, yo diría que tiene un espacio menor, en que esta curiosidad que tienen los millones de mexicanos que van a ese festival, fundamentalmente a conocer algunas manifestaciones de carácter cultural como son las artesanías, pero fundamentalmente también a conocer la culinaria de esos países. Hay otros festivales. El Festival Cervantino, en mi opinión, tiene un carácter de acercamiento cultural más estrecho. Hace pocos años atrás se hizo un festival de Cervantino dedicado a Perú, a Colombia, y Chile y México, países de la Alianza del Pacífico. Y yo diría que fue muy exitoso para los 4 países, porque la gente que va, que también son millones de personas que van al Festival Cervantino, tiene la posibilidad de acercarse más estrechamente o más cercanamente, más profundamente a lo que son las manifestaciones culturales más significativas de cada uno de los países. Yo entiendo de que también lo han hecho con otros países europeos. Hay otros festivales que no tienen la magnitud que tiene el Festival de Culturas Amigas y el Cervantino, pero que también acercan mucho. Yo he ido por ejemplo, muy cerca de aquí de Ciudad de México, a eventos culturales que unen a una comuna de Chile, Machalí se llama, con una comuna de México. Y ahí vienen jóvenes de Machalí, vienen a permanecer 15 días acá, y jóvenes mexicanos van a Machalí, se conocen más estrechamente, conocen nuestras costumbres, también los niños que vienen para acá conocen las costumbres de los jóvenes mexicanos, vienen manifestaciones culturales de distinta naturaleza, se intercambian elementos de carácter intelectual, como libros, cosas de ese tipo. Eso yo diría que acerca mucho a los pueblos. Esa es una experiencia muy bonita y que hay que profundizar mucho más. Sobre todo porque se hace ya no al nivel de los estados, no a nivel de superiores, sino que se hace a nivel de los municipios, ¿no? de las delegaciones, como le llaman ustedes acá, donde están más concretamente el pueblo real, el pueblo mexicano real, el pueblo chileno real. Eso, en mi opinión, hay que intensificarlo. Hay otros municipios chilenos que también tienen relacionamientos con otros municipios mexicanos. Este que acabo de mencionar está relacionado con un municipio donde hubo una tragedia hace poco tiempo atrás, que es el lugar donde se hacen los fuegos artificiales. Tultepec. En Tultepec, sí. Tultepec. Bueno, yo he estado 2 veces y un pueblo maravilloso, gente fantástica. Y yo entiendo que en otros lugares cerca de Monterrey también hay un municipio que tiene relacionamiento con otros municipios chilenos. Y vienen, gente se intercambia. Y eso es mucho más positivo que... Y lo que van a hacer ustedes, ir a una universidad chilena, conocer cómo es el sistema de educación superior en nuestro país, así como los ya cientos de jóvenes chilenos que ya han estudiado aquí en México. Ahora tenemos más de 80 jóvenes chilenos que están en distintas universidades. Y pronto vamos en junio a darle un reconocimiento
a más de 100 jóvenes mexicanos que han estudiado pasantías, maestrías, incluso doctorado en algunas disciplinas, o que han ido a estudiar pregrado también. Vamos a condecorarlos. Han sido más de 100 jóvenes mexicanos de distintos lugares que han estado desde un mes hasta 5 años en Chile. Y así como también hay muchos jóvenes. Yo tengo mi nieto que está estudiando aquí en una pasantía en la UNAM. Ya termina muy pronto, aquí en mayo. Y así muchos jóvenes que tienen mucho interés en conocer la educación superior mexicana, como también nuestra educación superior, que es una buena educación superior, particularmente 2, 3 o 4 universidades que están dentro de las 10 mejores de América Latina. Por lo tanto, ese tipo de intercambios son los que realmente permanecen en el tiempo. No permanecen en el tiempo el que los chilenos a veces coman choripán. Sí. O que vengamos a comer tacos a México. También en Chile se comen tacos, no es mucho. Yo prefiero otro tipo de intercambio. El culinario es muy importante, por cierto. Pero acompañado de otras manifestaciones, yo diría que enriquece bastante las relaciones que además entre los países latinoamericanos es mucho más factible de realizarlo que los europeos. Tenemos el mismo origen, hablamos el mismo idioma, tenemos casi los mismos problemas. Eso hay que mejorarlo todavía mucho más. Entonces, para usted el hecho de que haya un fortalecimiento en las relaciones diplomáticas incluye este tipo de intercambio cultural, o sea, ¿usted propondría un mayor intercambio cultural para fortalecer las relaciones entre México y Chile? Por cierto, yo creo que se coman manzanas chilenas aquí en México, o que andemos en autos Nissan en Chile, que se hacen en México, es muy importante, pero mucho más importante que Bolaño haya escrito aquí sus mejores libros aquí en México, y que casi todas sus obras dicen referencia a México, siendo chileno. Que Gabriela Mistral ha escrito uno de sus mejores libros de poesía aquí en México. Eso permanece en el tiempo. Y los cientos de académicos chilenos que emigraron después del golpe de Estado en 1973, que hayan tenido la posibilidad de ejercer como académicos en distintas universidades, sobre todo en UNAM Xochimilco, también en la UAM, que académicos de muy alto nivel, que se quedaron en México y que sentaron cátedra en México, o que artistas mexicanos o que académicos mexicanos vayan a hacer pasantía a la universidad chilena, eso queda mucho más, eso permanece en el tiempo. Eso genera una relación mucho más estrecha que los choripanes o que los tacos, que son importantes, por cierto, son muy ricos los tacos. Pero creo que ese es el espacio, el que aquí hayan habido conjuntos, todavía hayan conjuntos chilenos que permanecieron como los Ángeles Negros, por ejemplo, que son famosos en México, muy famosos en Chile, que hayan permanecido en México, que Lucho Gatica haya sido un gran... Incluso nuestros jugadores de fútbol, que se quedaron aquí en México, a vivir en México. Eso complementa las relaciones culturales entre dos países, dos países que además por esa vía acercan mucho más sus intereses frente a un mundo globalizado, frente a un mundo complejo como el que estamos viviendo. Ese tipo de relaciones son muy particularmente importantes de fortalecer. Okay. Bueno, pues por nuestra parte eso sería todo, a no ser que mis compañeros quieran agregar alguna otra pregunta. Sí. Bueno, yo solamente quisiera agregar que, bueno, yo sé que ustedes estudian Derecho. Es cierto que seguramente la estructura jurídica mexicana es distinta a la chilena, pero ir a estudiar a Chile y conocer el origen de nuestras constituciones, que no son muchas, las dificultades que tenemos para tener una nueva constitución que efectivamente recoja todos los anhelos de nuestro pueblo, de mayores derechos,
de mayores libertades, de democracia más avanzada, en fin. El hecho de que conozcan, por ejemplo, nueva ley procesal penal, algunas de las cuales, algunos aspectos de esa ley procesal penal que costó mucho en Chile, se estén aplicando recién en México. Eso ayuda mucho en materia del derecho. Sobre todo porque los sistemas penales están sometidos a un desafío enorme en todos nuestros países, por la delincuencia, por la inseguridad ciudadana, en fin. En Chile hemos avanzado bastante con la nueva ley procesal penal. Juristas chilenos estuvieron aquí en México, estuvieron en la UNAM, dando a conocer la experiencia. Claro, en un país de 17 millones es mucho más fácil implementar, hacerlo en un país de 130 millones es más difícil. Nosotros tenemos una sola policía, de hecho, o dos policías, una policía civil y otra policía uniformada, Carabineros de Chile. Por lo tanto, también para esos efectos es mucho más fácil hacerlo en Chile que hacerlo en un país más complejo desde ese punto de vista, como México. Pero sirven, la experiencia sirve.